Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor: si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mi tema en esta mañana lo he titulado Padres proveedores del hogar. Y venimos en una serie de paternidad. Esta ya es la 9ª entrega de esta serie que iniciamos ya algunos meses atrás. Hemos hablado acerca de la diferencia entre ser un padre y ser un progenitor. Hablamos de que la paternidad es un asunto de hombres. También tomamos un tiempo para revisar las diferentes tradiciones familiares que nos acompañan. Mi esposa les habló del diseño perfecto de Dios para las mujeres, la ayuda idónea del hombre. Hablamos también de que los padres somos sacerdotes de nuestro hogar. Tomamos un tiempo para hablar del peligro que hay en la impiedad cuando se incuba en el corazón de los hijos como resultado de la permisividad de los padres. Hablamos de la desconexión emocional entre padres e hijos. Y hace 8 días hablé sobre los valores paternos que transforman hijos. Y bien, de acuerdo a la Biblia, otra de las demandas de Dios para nosotros los padres creyentes, es que debemos proveer a las necesidades de nuestra familia. Dígale a la persona que está al lado: ahí te van a hablar. Proveer es la acción de abastecer, de suministrar o hacer disponible lo que se requiere para cubrir una necesidad o para alcanzar un fin. Como padres, deberíamos considerar un honor el rol que Dios nos ha asignado como los principales proveedores de nuestra familia. Y no solamente como padres, sino también como representantes de Dios aquí en la tierra. Hoy, por donde quiera que vemos, los índices de pobreza son cada vez más críticos. Pero les aseguro que si un padre que abandonó por alguna circunstancia su responsabilidad de proveer a su casa, retornara y asumiera su rol, esa pobreza a nivel de la sociedad se reduciría totalmente. Y acá tengo que preguntar: ¿fue su padre un buen proveedor para usted? Y la otra pregunta que tengo que hacerle: ¿es usted un buen proveedor para su familia? Para el caso de los casados y de los que tenemos hijos. Porque la palabra padre significa fuente, y una fuente es ese lugar donde yo voy a tomar algo que necesito. Jesús dijo precisamente que cuando nosotros necesitemos algo, ¿a quién debíamos acudir? A nuestro Padre. Mateo 7:11 dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Este versículo me muestra que nuestro Padre Celestial está comprometido y a Él le gusta proveer a nuestras necesidades. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: en cualquier necesidad pidan al Padre. ¿Por qué? Porque cuando Dios responde con su provisión a nuestras necesidades, eso provoca en nosotros gratitud y alabanza. Y todos nosotros nos gusta escuchar de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, que ellos sienten que nosotros somos buenos proveedores. Nos sentimos plenamente realizados cuando ellos pueden confiar en que sus necesidades primarias serán atendidas, porque hay un hombre, un padre, un sacerdote, un proveedor. Ahora, es cierto, no podemos darle a nuestras familias todo
lo que quisiéramos o lo que ellos quieren. Pero por la gracia de Dios, la Biblia muestra que cuando usted ama al Señor y pone su confianza en que Él proveerá, entonces Dios lo va a utilizar como un instrumento para proveer a su casa. Y indiscutiblemente habrá momentos de prueba, de dificultades financieras, situaciones de recesión en el ámbito económico que Dios usa como una forma de probar nuestra fe y revelarnos si nuestra confianza y nuestras prioridades están realmente puestas en Él. Son etapas difíciles, las llamadas etapas de las vacas flacas. Son etapas donde nosotros como hombres, y esto es importante que los hijos y las esposas lo sepan, batallamos con gigantes que se quieren levantar en nuestra mente, como la inseguridad, como los temores, como el sentimiento de desespero y de sentirnos incapaces. Y lidiar con eso no es nada fácil. Así que si usted quiere saber cómo orar por su esposo, por su padre, ore para que el Señor, con su paz que sobrepasa todo entendimiento, pueda erradicar de nuestro corazón estas luchas que muchas veces roban la paz, ponen nuestras vidas bajo estrés y nos hacen estar en el centro de una situación de desespero. Filipenses 4:19, una linda promesa en esta mañana. Yo lo leo y ustedes dicen amén, amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una promesa tremenda. Él suplirá todo lo que nos hace falta de acuerdo a sus riquezas en Cristo Jesús. Es una poderosa promesa, pero hay algunas advertencias o algunas condiciones para que yo pueda ver a Dios como mi proveedor. Y precisamente alrededor de eso quiero ilustrar mi mensaje. Por eso quiero hablar de las condiciones para ver a Dios como nuestro proveedor. La promesa está, pero muchas promesas están condicionadas a pasos de obediencia, a actos que Dios demanda de mí. Así que, ¿cuántos quieren ver aquí a Dios como su proveedor? Yo quiero y necesito ver a Dios, particularmente en este tiempo, como mi proveedor. Y este mensaje que Dios trae a la iglesia es un mensaje que particularmente también trae para mi vida. Número 1, condiciones para ver a Dios como nuestro proveedor. Crea que Dios es su proveedor personal. Ese es el primer aspecto en el que nos debemos centrar si queremos ver a Dios como nuestro proveedor. Lo primero que tiene que ser transformado antes que nuestra billetera es nuestra forma de pensar. La Biblia afirma, asegura que Dios es nuestro proveedor. De hecho, uno de los nombres personales de Dios desde el mismo libro de Génesis es Jehová Jireh, que significa Él proveerá. Y si la Biblia muestra a Dios en ese rol de proveedor, entonces no puedo dar lugar a la duda, sino creer lo que la Biblia dice y apropiarme de esto. Y apropiarme significa que ya no solamente Dios es el proveedor, sino que ahora es mi proveedor. ¿Cuántos pueden decir, Él es mi proveedor? Vamos, si jáctese la persona que está al lado, dígale, Él es mi proveedor. Esto es apropiarnos. Salmo 37:25 dice esta porción: joven fui y he envejecido. Amén, dice Oscar. Bueno, está bien, Osquitar. Y en ese periodo de tiempo en el que fui joven y he envejecido, que pueden ser décadas, él dice: no he visto justo
desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuánto lo pueden creer? Esta mañana es mañana de apropiarnos de su palabra y que nuestra mente y corazón sean renovados para salir con una fe que nos permita ver a Dios como proveedor en nuestras vidas. Esta porción afirma que no habrá justo desamparado. Y algo que debemos entender es que el Señor está comprometido en proveer las necesidades de sus hijos, de los justos. Somos justos, no por nuestras propias obras, sino por la obra de Cristo. El Señor en su misericordia y en su santa soberanía provee a todos, pero no está obligado a hacerlo. Su compromiso, su palabra, lo obliga porque Él es veraz con sus hijos. ¿Cuántos son hijos del Señor? Entonces esa promesa es para usted, esa promesa es para ti. Entonces, cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, hay una parte fascinante de esa oración que dice, danos nuestro pan de cada día, o sea, provee. Pero primero, ¿qué enseñó el Señor? Que debemos acercarnos a Dios y decirle, Padre Nuestro. O sea, ¿para quién está garantizada la promesa de la provisión? Para aquellos que somos hijos de Dios. Y acá tengo que aprovechar para preguntar, ¿eres hijo de Dios? Porque si no, y si estás aquí por primera vez o todavía no has entregado tu vida a Jesús y tienes una necesidad apremiante de ver a Dios como tu proveedor, lo primero que debes hacer es convertirte en un hijo de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino a través de Él. Y cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, lo aceptas, reconoces tu condición de pecador, como lo hemos hecho todos los que estamos acá, y por la fe reconoces que Jesús murió y tomó tu lugar, en ese momento la Biblia dice que tú pasas a ser llamado hijo de Dios. Y entonces a partir de ese momento las promesas establecidas por Dios para sus hijos comienzan a ser una realidad en tu vida. Así que lo mejor que puedas hacer hoy, si aún no lo has hecho, es entregar tu corazón a Jesús y experimentar la provisión que viene del Padre. Así que los hijos de Dios no tenemos que preguntarnos, ¿será que Dios proveerá? Porque eso ya está garantizado. Seguramente lo que nos tenemos que preguntar es, ¿y esta vez de qué forma lo hará? Porque Dios tiene diferentes maneras de proveer, de sorprendernos, de manifestarse en medio de situaciones difíciles, para revelarnos que Él sigue siendo fiel a su tarea autoasignada de ser proveedor. Un ejemplo, tú necesitas transporte para llegar a tu trabajo. Dios es proveedor y Él puede usar diferentes maneras para proveerte. Por ejemplo, te puede dar un automóvil que alguien te donó. ¿Alguien quiere donarme un automóvil? Nadie dijo amén. Pero también el Señor puede dar el dinero para que tú te lo compres. También Dios puede permitirte tener un trabajo en el que con la sabiduría que Él te da ahorres y puedas comprarlo. Otra forma en la que Dios provee, una bicicleta. Sí, porque usted está pasadito de kilos y con la bicicleta Dios responde en doble vía. Provee transporte y fuera de eso provee salud. O Dios te puede dar un cambio de empleo. Tal vez tú estás pidiendo un carro y a Dios se le ocurre cortar el empleo, porque en unas pocas semanas te va a dar un empleo mucho más cerca a tu casa donde puedas llegar caminando. ¿Y quién está detrás de todo esto? Nuestro proveedor. No sabemos cómo lo hará, pero podemos estar seguros de que Él lo hará y descansar en ello. La Biblia está llena de asombrosas historias de cómo Dios proveyó a sus hijos
en el momento donde ellos exactamente lo necesitaban. Por ejemplo, el pueblo está en el desierto sin tener que comer y Dios envía maná. Pedro lleva toda la noche sin pescar. Jesús se sube a su barca y ahora le ordena que tire la red y la red sale llena de peces. Dios proveyendo. En otra oportunidad se abre la boca de un pez y dentro del pez hay una moneda que dice con destino a la DIAN para pagar su declaración de renta. La multiplicación de los panes y de los peces. Cómo sustentar una multitud tan grande y Dios de nuevo provee. Y tiene diferentes formas de hacerlo. Una de las maneras que más me impacta fue como lo hizo en el Antiguo Testamento cuando los sirios habían ocupado el lugar de los judíos. Y había 4 leprosos, no sé si usted lo recuerda. Y Dios les hizo escuchar a los sirios que había un ejército acampando y que iban a incursionar y que los iban a expulsar. Así que ellos, antes de que eso pasara, salieron corriendo a prisa para guardar sus vidas y dejaron intactos sus bienes. De forma tal que los 4 leprosos, desesperanzados, sin tener que comer, entran a la ciudad y se dan cuenta de todos los tesoros, de toda la provisión que había sido dejada por ellos para que ellos pudieran ser sustentados. La pregunta es, ¿quién proveyó? El Señor. Y recuerde lo que la Biblia afirma, que será motivo de otra enseñanza. La Biblia afirma que el dinero de los impíos está reservado para los justos. Y eso lo vemos con el caso de los leprosos. Así que usted puede estar plenamente convencido de que Dios va a proveer. Y digo esto porque como papás debemos tener una confianza plena en que Dios es nuestro proveedor. Y cuando eso acontece, nuestros hijos pueden crecer con esa certeza de que de la misma forma como Dios proveyó en medio de nuestras necesidades familiares, Dios también va a proveer para sus necesidades particulares. Por eso pregunto, ¿fue Dios o fue su papá un buen proveedor? ¿Es usted un buen proveedor? Porque lo uno se ve reflejado en lo otro. Número 2, segunda condición para que yo pueda ver a Dios como mi proveedor. Proponga en su corazón honrar a Dios. El segundo punto. Esto quiere decir que yo debo predeterminar ser generoso con Dios. La Biblia nos exhorta a ser ricos para con Dios. Pregúntese, ¿seré rico para con Dios? Porque muchos hoy no son generosos con Dios, porque hay un cáncer espiritual ligado al corazón y se llama avaricia. Y Jesús habló de esto. Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21, Jesús le dijo a sus discípulos, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee. Y entonces le refiere una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y pensó: derribaré mis graneros, edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que tienes guardado, lo que tienes acumulado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, el avaro o avaro. Corríjame, avaro. Así es el avaro. Así es el que tiene avaricia. Solamente piensa para sí mismo y no es rico para con Dios. Por eso la segunda condición establecida por la Biblia es:
proponga en su corazón, predetermine honrar a Dios. ¿Y cómo honramos a Dios? Con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. ¿Fue su papá un modelo de un fiel diezmador? ¿Es usted como papá un modelo de un fiel diezmador? La razón por la cual en la iglesia infantil, en el corazoncito, recolectamos los diezmos y las ofrendas de los niños no es por la cantidad que esto pueda representar, es por el principio que se les quiere enseñar a ellos desde pequeños. El principio de que más bienaventurado es dar que recibir. Así que recuerden lo que la Biblia dice: Dios es galardonador de todos los que le buscan. Si usted busca al Señor con todo su corazón, Él está comprometido en proveer. Pero algunos lamentablemente solo buscan su mano. Dame, dame, dame. Mientras que Dios quiere que busquemos su rostro. Si buscamos el rostro del Señor, Él entonces permitirá que veamos su mano. Mateo 6, 25 al 33, siempre que leo esta porción, es algo que nutre mi corazón de fe. Dice la Biblia: no se afanen. Dígale a la persona que está al lado: no se afane. Hay gente que va muy aprisa, muy rápido, y del afán solo queda el cansancio y pueden estrellarse. No se afanen por su vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿Acaso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo. Ellas no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. La pregunta: ¿no valen ustedes mucho más que un ave? ¿Quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, que no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y que mañana no, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así que el asunto tiene que ver con lo que yo creo, con lo que yo pienso y con una fe expresada en actos de obediencia. No solamente la intención, porque algunos vienen y me dicen: pastor, Dios me ha prosperado y tengo la intención de ahora sí honrar a Dios, pero se quedó en intención. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y esa fe no se ve expresada en un acto de obediencia. Los gentiles, los que no conocen al Señor, buscan todas estas otras cosas: el vestido, la comida, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad. Así que acaba el principio: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas otras cosas serán añadidas. Así que proponga, predetermine en su corazón honrar a Dios. No negocie este principio. No trance este principio, porque el único que va a ser perjudicado al no obedecer este principio es usted mismo. Dios prueba nuestra fe con este paso de obediencia. Así que Dios va a promover a esas personas que son generosas para con Él. Dios va a proveer a esas personas que predeterminan en su corazón honrar al Señor. Porque hay gente que está pidiendo un aumento salarial o un aumento en sus ventas o un cargo de mayor salario, pero su motivación no incluye a Dios. En cambio, si su anhelo es: Señor, quiero honrarte más, quiero bendecirte más, quiero poder dar más a la congregación, quiero entregar mis diezmos y mis ofrendas, Señor, y que cada vez sean más. Esa motivación muestra dónde está realmente su corazón. Porque muchas veces la Biblia afirma: no recibimos porque pedimos mal. El Señor dice: deleitémonos en Él y Él cumplirá los deseos de nuestro corazón. ¿Puede usted decir: Señor, mi deleite es honrarte?
traigo mis diezmos y mis ofrendas al lugar donde soy edificado espiritualmente, y esto es un deleite, no una carga, no una obligación, sino un placer. ¿Por qué? Porque si el Señor es un dador, como su hijo, yo también debo serlo. Él estuvo dispuesto a entregar a Jesús mismo y espera que nosotros también lo hagamos. Punto número 3, ¿cómo puedo ver a Dios como proveedor? He hablado de que debo creer que Él es mi proveedor personal, debo predeterminar, honrar a Dios. Y número 3, debo trabajar diligentemente. Ahora, acabamos de ver que Dios provee, pero nuestra parte es trabajar. Porque algunos me dicen, Dios es mi proveedor, pero se la pasan rascándose la barriga. No, hay que trabajar. El Señor en Génesis le dijo a Adán, fructificad y sojuzgad la tierra. ¿A qué lo puso? A trabajar. Le asignó trabajo. Diga el que está al lado, ahí te están hablando. Sí. Y cuando el Señor vio esto, Él dijo, es bueno. ¿Qué dijo el Señor? Es bueno que el hombre trabaje. Es bueno. Porque Dios puso a Adán en el huerto no como un centro vacacional, el Edén. No. Lo puso para que Él lo labrara y lo trabajara. El trabajo es algo maravilloso. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dignifica a las personas. Ahora es cierto, la maldición del pecado de Adán y Eva hizo que ahora el trabajo fuera acompañado con sudor en la frente, con cardos, con espinas. Pero el Señor rompe esa maldición en la cruz del Calvario y ahora podemos disfrutar del trabajo diseñado por Dios para cada uno de nosotros. Porque algunos cristianos no cantan las alabanzas, pero sí se la pasan cantando el negrito del patey. A mí me gusta, ¿cómo es? A mí me llaman el negrito del patey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajo se lo dejo yo al güey, porque Dios hizo el trabajo como castigo. Mentira. Eso no muestra la Biblia. El trabajo fue antes que el pecado. Lo que trajo el pecado fue el sudor de la frente. O sea, un excesivo esfuerzo en trabajar y no tener nada. Eso sí es una maldición. Pero el trabajo es una bendición. Por eso es que dentro del diseño de Dios como hombres y como padres, hablando precisamente del honor que hablé hace 8 días, para nosotros es honorable proveer para nuestra casa y ganarnos el pan trabajando para ellos. Es una forma de expresar amor hacia nuestras familias. Eso es lo que diferencia a un hombre diligente de un hombre negligente. Un hombre negligente es un hombre vago, perezoso, que roba a Dios, que juega, y refiriéndome a los juegos de azar donde botan muchas veces el dinero que les llega. Y todas estas formas que acabo de mencionar son maneras pecaminosas con las que deshonramos al Señor. Un hombre de honor obtiene a través del trabajo la provisión que su familia requiere. Y no importa el tipo de trabajo, porque hay diferentes estaciones en nuestra área laboral. No importa el tipo de trabajo, es preferible cualquier trabajo que no es deshonra que quedarse con los brazos cruzados a que me caiga el pan del cielo. O que otro me sustente la familia, en el cual Dios me ha llamado a ser cabeza de mi casa. Los hombres trabajan y Dios provee. Porque el trabajo es una ordenanza bíblica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 13. Y
y estudiando esto, seguramente me voy a dar a la tarea de hablar más adelante acerca del trabajo, de lo que Dios dice en relación a esto. Pero les adelanto lo que dice aquí el Señor. Les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no la enseñanza que ha recibido de nosotros. ¿En qué consiste el desorden de este hermano? Versículo 7. Ustedes mismos saben, dice Pablo, de qué manera deben imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente, no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y con fatiga día y noche. No porque no tuviéramos derecho, sino para darles un ejemplo que ustedes imiten. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenamos, si alguno no quiere trabajar, no coma. Oímos que entre ustedes hay algunos que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El trabajo es una ordenanza del Señor. Ahora, hay momentos donde por situaciones puede haber desempleo, pero desempleo no significa desocuparse. Usted puede ocuparse y saber lo que dijimos en el punto número 1, que su paga, su retribución viene del Señor. Ahora, no es trabajar de cualquier manera, de mala gana, aburrido, harto, renegando, sino hacerlo diligentemente. ¿Esto qué significa? Con responsabilidad, con esfuerzo, con compromiso, con esmero, con entrega, con sacrificio. Proverbios 13:4, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. ¿Cuántos quieren prosperar? Trabaje con esmero. No trabaje por si le queda tiempo, no. Proverbios 14:23, otro versículo en ese sentido, dice: el trabajo trae ganancias, pero el que solo habla y habla y habla y habla, termina en la pobreza. Principios tremendos que el Señor nos muestra. Ahora, ¿usted cree que Dios es un vago? No. Jesús dijo en Juan 5:17: mi Padre siempre trabaja y yo también, dijo Jesús. Por eso es que el Señor descansa. Algunos dicen: ay, yo quiero ser como el Señor, solo descansar. Él descansó un día y los otros días, ¿qué hizo? Trabajó. En cambio, el que es un vago, ¿sabe quién es? El diablo. En Job 1:7 dice que el diablo se presentó delante del Señor y le dijo al Señor: aquí estoy rodeando la tierra y andando por ella. Él era de Ibagué, Ibagué arriba, Ibagué abajo. Menos mal no está Duvernay acá, pero le mando saludos. Pero así son muchas personas, Ibagué arriba y Ibagué abajo, como el diablo, rondando la tierra, andando por ella, es decir, no estaban haciendo nada. Punto número 4. Cuide su corazón de amar el dinero. Y aquí tengo que hablar del otro extremo. Es cierto, debemos trabajar duro, pero no significa que debemos trabajar excesivamente. No es lo mismo. Hay hombres que se aferran al trabajo como su única tabla de salvación y terminan siendo adictos a él. En algunos casos, el trabajo es como un escapismo. Ellos quieren evadir las situaciones que tal vez viven en su casa, las peleas, los reclamos,
que él prefiere quedarse a trabajar horas de más en su puesto de trabajo. Y sin darse cuenta, Juan Andrés, terminan amando el dinero. Y la Biblia nos advierte acerca de esto. Porque el amar al dinero es raíz ¿de qué? De todos los males. Algunos terminan haciendo del trabajo o del dinero un Dios por temor. ¿Por qué? Tienen temor del futuro. Tienen temor de que cuando el jefe lo llama, lo van a despedir. Y a los hijos de Dios, cuando el jefe nos llama, ¿sabe para qué nos llama? Para promovernos. Porque somos tierra deseable. Algunos tienen miedo de que no puedan cumplir las expectativas de sus familias. Y por eso Jesús nos advierte que no podemos dejar que esas preocupaciones aplasten nuestra fe. Porque el trabajo no es un Dios. El trabajo es un medio que Dios usa para bendecirnos. Y si el trabajo se acaba, debe ser, ahora, si se acaba no por negligencia, sino por alguna situación, debe ser que Dios tiene planeado algo mejor. Debe ser que Dios ha escogido usar otra forma de proveerme. Yo conozco muchos casos de creyentes a los que les pasan la carta, los retiran de la empresa y al pasar de la carta los tienen que indemnizar. Y salen con su platica, con su ahorro y a veces se desesperan. Ay, ¿ahora qué hago con trabajo? Preocúpese el día que no tengamos al Señor. Pero si no hay trabajo, Dios sigue siendo nuestro proveedor. ¿Y qué le pasa a estas personas? Salen con su indemnización, tienen unas vacaciones de un mesecito y al mes lo llaman de una mejor empresa con un mejor sueldo. Y Dios dijo, es que decidí bendecirte, decidí promoverte, como resultado de que tú has predeterminado en tu corazón honrarme a mí. En el tiempo de Elías hubo una sequía terrible, 3 años y medio sin llover. Entonces imagínese la austeridad financiera. Sin embargo, escuche bien esto, el cielo se cerró, pero Dios siguió siendo el proveedor. El arroyo se secó del cual bebía Elías, pero Dios siguió siendo el proveedor. La lluvia dejó de caer, pero Dios siguió siendo proveedor. Usó los cuervos, usó la viuda, usó la lluvia. Él tiene muchos medios, pero sigue siendo nuestro proveedor. Así que cuidado con hacer del ídolo, hacer del trabajo un ídolo y de comenzar a amar el dinero sin darnos cuenta. Por eso el Señor nos habla del peligro que hay en el materialismo, en la codicia. Eclesiastés 5 del 10 al 11 dice: el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, porque todo esto es vanidad. Porque cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. Qué bien pues tendrá su dueño si no verás con sus ojos el amor al dinero. Número 5, termino con este último punto: sea un buen administrador. Mateo 25, 23, en relación a la parábola de los talentos, el Señor, honrando a uno de los siervos, dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Qué dijo el Señor acerca de su siervo? Que él no solamente era un mayordomo fiel, sino que era un buen mayordomo. Y al estar hablando de mayordomía, tenemos que hablar de ser buenos administradores. ¿Y cuál es el secreto para que usted administre bien los recursos que Dios le otorga? Pues la Biblia. La Biblia, aquí están principios que le aseguran a ustedes prosperidad. Comparto algunos de ellos. Isaías 55:2. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Un principio de buena administración. No gaste su dinero en cosas
innecesarias. Algunos leen mal y piensan que Dios proveerá nuestras necesidades. La Biblia dice a nuestras necesidades. Y si usted quiere darse un gusto, tendrá que ser un buen administrador y atender primeramente sus necesidades, y ya vendrá el tiempo de las vacas gordas. Ya vendrá el tiempo de poder cumplir los antojos del corazón, porque si la Biblia dice: deleítate en Él y Él cumplirá los deseos, los antojos. Si quiere, ponga ahí los caprichos del corazón. Pero cuando usted se deleite en Él, cuando para usted sea un deleite honrar al Señor. Otro principio: no se endeude por el afán de obtener algo. Mejor ahorre. Proverbios 6, versículos del 6 a 8. Mira la hormiga, perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Aprende de la hormiga, la cual no tiene capital, ni gobernador, ni señor, pero prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega para su mantenimiento. El ahorro, un principio que debemos aprender de la hormiga. Otro principio: asigne prioridad al pago de sus deudas. Ese fue el consejo que Elías le dio a la viuda en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Ella quedó endeudada y el profeta le dijo de parte del Señor: ve y vende el aceite, y primeramente, ¿qué haz? Paga a tus acreedores, y ahí sí, con lo que quede, váyanse para Paipa. Pero algunos primero se van para Paipa y después llegan vaciados con más deudas, y Dios envió esa provisión para que usted atendiera primeramente sus obligaciones. Lucas 14, 28 al 30, y con ese termino. ¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene con qué acabarla? No se meta en proyectos sin orar y pedir a Dios su dirección y su sabiduría. No podemos construir una torre sin antes tener un buen presupuesto. Dios es nuestro proveedor. ¿Qué demanda Él de mí para yo verlo como mi proveedor en la práctica? Número 1, crea que Él es su proveedor personal. Número 2, proponga en su corazón honrar a Dios. Número 3, trabaje diligentemente. Número 4, cuide su corazón de amar al dinero. Y número 5, sea un buen administrador. Nos ponemos en pie. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por estar revelando estos principios establecidos en tu palabra para poder ser padres que estamos dejando intencionalmente un legado de fe sobre nuestros hijos. Y el Señor hoy quiere ministrar sobre aquellos hombres que tal vez están cruzando un tiempo de desespero, un tiempo donde su fe está siendo probada. Y el Señor quiere acercarse a ti, ministrarte, abrazarte, decirte: yo conozco tu desespero, yo conozco lo difícil que has sido, yo conozco que te conmueve el corazón ver a tus hijos, tal vez viendo cómo los otros hijos de otras familias reciben un regalo, o cómo son provistas sus necesidades, y eso te quebranta el corazón. Y Señor, hoy en el nombre de Jesús, nosotros nos arrepentimos de no haber hecho las cosas bien y de no obedecer los principios de tu palabra, y nos arrepentimos y te pedimos perdón. Acérquese al Señor y dígale allí con su corazón: perdóname, porque no he sido fiel, porque no he sido un buen administrador, porque no he predeterminado buscar primeramente el reino de Dios. Perdóname, porque justifico mi desobediencia y eso hace que esté estancado.
Por eso, Señor, hoy en el nombre de Jesús rompemos toda maldición generacional que viene de nuestros antepasados y quebramos cualquier consecuencia que el pecado ha traído sobre nuestras vidas en esta mañana, en el nombre de Jesús, y quebrantamos toda maldición. Y declaramos que las cadenas opresoras en el área material se quiebran ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Y proclamamos, Señor, cielos abiertos sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, porque así tu palabra lo promete. Dios, revélate, manifiéstate y muéstrate como el proveedor de mi vida, Señor. Como padre, como madre, como hijo, necesito que seas mi proveedor, el que me sustenta, así como el buen pastor lo hace con sus ovejas. No solamente les da comida, abrigo, sino también las consuela. Atiende sus necesidades emocionales, atiende y provee sus necesidades espirituales. Que toda persona en esta mañana pueda salir de este lugar sintiéndose abrazada por el príncipe de los pastores. Señor, me acerco a ti pidiéndote perdón porque no he trabajado diligentemente, pidiéndote perdón porque, Señor, he perdido tiempo maravilloso, oportunidades maravillosas, mi mente, mis mejores años, Señor, los estoy desperdiciando, y por eso acudo a ti, porque quiero ser como tú. Quiero ser alguien, Señor, que trabaja con diligencia en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy renuncio a todo amor al dinero, todo ídolo que yo pueda hacer de mi trabajo, y declaro: tú eres mi proveedor. Y aunque el arroyo hoy se esté secando, aunque el cielo se haya cerrado, aunque la tierra no produzca, con todo yo me alegraré en el Señor y pondré mi confianza en mi proveedor. Señor, necesitamos como iglesia verte como el proveedor. Tú eres el esposo de esta iglesia, tú eres el esposo de esta congregación. Hoy te pido, Señor, que podamos ver tu provisión en nuestras vidas. Y todo aquel que quiera ver la provisión del Señor en su vida, levante sus manos y crea, sacúdase de toda fortaleza que el enemigo astutamente ha colocado en su mente. Rompa con cualquier patrón distorsionado que recibió de su papá terrenal. Rompa con cualquier impedimento a confiar y a creer en que Dios es su proveedor. Alabamos al Señor.